Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para los que por primera vez se conectan, mi nombre es Lili y hago parte de Arte en tus manos. Bueno, a esta sección la verdad no sé cómo llamarla, es una sección donde de pronto quiero interactuar con ustedes un poco y darles también información que normalmente nos preguntan o que tienen dudas en los comentarios siempre de los videos. Bueno, en el video anterior les expliqué, por ejemplo, cómo transformar los moldes en tamaño escala, ya fuera aumentando o reduciendo. También hice hace como unas 3 semanas, un video donde ustedes pueden encontrar herramientas o materiales en esta página de Amazon, que ha tenido muy buena acogida. Aunque normalmente les tengo que aclarar, no estoy haciendo pauta publicitaria, no me pagan por esto y ahora les voy a mostrar para que ustedes vean que es verdad. Y hoy quiero hablarles un poquito de AliExpress. Sí, AliExpress es una plataforma, hasta lo que yo más o menos sé, porque tampoco soy la más experta. Los productos normalmente vienen de China, tienen muy buen precio, en algunas ocasiones es el envío gratis, otras veces no. Entonces eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy para que ustedes puedan elegir cuál es su mejor momento o el mejor medio o plataforma para comprar. Esto lo hago porque hay productos que me preguntan mucho que tampoco yo los encuentro en mi ciudad, sino que yo voy a veces a estas páginas, tomo, se puede decir que el riesgo de que nunca lleguen, porque a veces hay otras páginas que se pueden demorar hasta 3 meses en llegar el producto. Con AliExpress lo máximo que se ha demorado en llegar son 35 días, a veces llega antes, a los 30, 31. Sí, no es una fecha exacta, ellos le dan a uno igual una fecha máxima para entregar el producto, que igual ahora que estemos mirando la página, entonces allí podrán ustedes también mirar o escuchar mi experiencia como compradora en esta plataforma. Bueno, voy a hacer en este momento, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver cómo hago yo, por decir así, mis compras, o cómo se tienen que registrar, cómo pueden mirar, qué deben tener en cuenta cuando ustedes van a realizar también sus compras. ¿Listo? Bueno, aquí como pueden ver mi barra de tareas, ahí tengo algunas de mis páginas abiertas. Lo primero que voy a hacer entonces es buscar la página de AliExpress. Aquí sale. Listo. Miren que aquí sale la página. Normalmente uno elige de qué país y el idioma. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo elijo Colombia, que es el país donde yo vivo, donde radico. El idioma, por supuesto, el español. Y la moneda ustedes deciden dependiendo del país, y ahí les salen todos los tipos de monedas. Yo elijo moneda del peso colombiano. Miren que los idiomas también salen todos, pero por supuesto español, y los países también envían a todas partes. Miren, aquí está Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, por supuesto, como les digo, Colombia. Estos llegan a todos los países, se puede decir. Voy a mirar Italia, por ejemplo, pero voy a buscar, por ejemplo, México, para ver si me sale México, que me imagino que por supuesto debe salir. Aquí está. Bueno, y ahí salen todos los países que necesitamos. Eso como primera instancia para que ustedes puedan entender la plataforma, para que ustedes puedan ver. Miren que aquí están las categorías, pero ahora entonces voy a ingresar. Aquí están las dos opciones, está regístrate e identifícate. Regístrate es para primera vez, cuando por ejemplo ustedes no tienen una cuenta en AliExpress, entonces dan clic en regístrate y aquí están el país, ingresan bien escrito su correo electrónico, la contraseña y le dan crear cuenta, o lo abren con sus redes sociales, con Facebook o con la cuenta de Gmail, o si de pronto tienen otra, entonces allí está. En mi caso, como yo ya tengo la cuenta, entonces le voy a dar identifícate. Entonces aquí voy a tapar también mi correo porque este es el personal. Entonces voy a escribir mi correo electrónico y por supuesto también mi contraseña. Bueno, allí ya pude entrar. A mí siempre se me olvida la contraseña, pero bueno, ya recordé cuál era mi contraseña. Y aquí ustedes pueden ver un amplio, porque eso tienen muchísimos productos, pero ustedes deben tener en cuenta cómo, o sea, qué es lo que quieren buscar, qué es lo que quieren
comprar y verificar cuántas ventas han hecho, o sea, mucha información. Por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar, por ejemplo, en mis pedidos, cosas que he comprado. Compré una vez esta cuchilla, eso fue como en abril. La plancha eléctrica, la portátil. Esta alfombrilla la compré, pero no es la alfombrilla que yo necesito o la que normalmente trabajo. Esta salió mala. También era muy barata, entonces hay que tener en cuenta eso. Este es un telar. Bueno, este es un guante que es especial para dibujo, para las personas que dibujan. Esto se lo compré a mis hijas. Bueno, aquí está el secador, las tijeras y bueno, ya esos de diseño. Y aquí cosas que he visto, cosas que me han encantado, la verdad. Para las personas que están viendo fuera de Colombia, estos precios siempre hay que verificar bien, porque a veces es un precio para atraer al cliente, y a veces no es lo que de pronto nos están mostrando en realidad. Bueno, yo voy a buscar, por ejemplo, hoy un artículo que no lo encuentro en mi ciudad. Son las cintas navideñas. Les voy a buscar cintas navideñas a ver qué me sale. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Lo que ustedes necesiten, lo que sea que ustedes necesiten, lo ponen aquí en el buscador en su idioma normal. Entonces, por ejemplo, miren aquí las cintas navideñas. Estas me encantan, miren, dicen 12,000, pero ahora tenemos que ir a leer 12,000 pesos. ¿Qué? Vamos, por ejemplo, aquí. Entremos. Este, por ejemplo, yo no lo he llegado a ver. Sé que no lo he visto porque cuando a ustedes les gusta algo, le dan clic aquí en ese corazoncito y ese le queda como un producto que a ustedes les llamó la atención. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó mucho la cinta, pero miren lo que deben fijarse. Miren el precio, dice 12,654 pesos. Esto aproximadamente es como $3.50 para los que están fuera de Colombia. Son más o menos a la tasa de cambio de hoy, agosto 26. Es más o menos eso, $3.50. Y ustedes dicen, no, está súper barato, hay que comprarlo ya. Miren lo que cuesta el envío. 338,000 pesos colombianos, que no sé exactamente, pero sería muchísimo dinero. O sea, que esta compra yo la descarto. O sea, este producto yo no lo compraría. Ya les voy a decir exactamente en cuánto me saldría solo el envío. Poniendo, me saldría en, Dios, 84,000, $84, creo que es $84.50. O sea, me saldría súper caro, miren. Entonces, tienen que fijarse en el precio del producto, pero también en el precio del envío. Hay unos que hacen envíos gratis, entonces no es necesario ir por el primer producto que ustedes vieron. Entonces aquí le muestran productos similares, posiblemente es del mismo vendedor. Voy a darle a este. Miren, este dice, miren la diferencia en el precio. Bueno, 5,154 y dice que el envío a Colombia es gratis y llegaría el 26 de octubre. Hoy es 26 de agosto, o sea que llegaría dentro de 2 meses. Pero algo que también debemos tener en cuenta es que estamos mirando. Por ejemplo, aquí la elección es el rojo, este rojo que se ve aquí, hermosísimo. Pero dice que el tamaño es de 2M. 2M en este caso sería 2 metros. Yo me iría más por el de 6M. Aquí yo supongo que son 6 metros porque no me está dando más información. Yo tomo que son 6 metros y costaría 11,858, que aproximadamente son como $2.50, más o menos. Pongámoslo pues que es muy caro, $3. Pero miren que el envío sí está gratis y este tiene un corazoncito, o sea que quiere decir que yo sí ya lo había visto, ya lo había elegido y que me llama la atención este producto. Aquí ya elegí, todavía no lo llevo a mi cesta para comprarlo porque quiero ver otras opciones. Por ejemplo, yo ahora vi, miren, por ejemplo, estas tan hermosas, estas también están lindas. Y miren la diferencia, por ejemplo, en cuanto al precio, la información. Miren que aquí dice que cuesta 6,159 pesos, o sea, un poquito más de $1, como $1.50. Miro otras especificaciones, me dice que de ancho tiene 6
2.3 centímetros, o sea que es ancha, está bonita. Y me aclara que el largo son 2 yardas. Para las personas que de pronto no saben la medida de la yarda, una yarda equivale a 90 centímetros aproximadamente. Pongámosle 1 metro. Entonces, si son 2 yardas, son 2 metros. O sea que es poquito, 2 metros. Y ustedes miran, 6.000 cuesta. Y acá dice que el envío serían casi 4.000 pesos. Cuando yo sumo, eso me da que son 10.000. No está mal, pero quiere decir que el metro me está saliendo en 5.000 pesos. Entonces tengo que mirar si es bueno el precio para mí. Digamos que no es algo costoso, pero solamente me va a alcanzar para un solo moño. No más. No voy a alcanzar a hacer nada más. Un solo moño y me cuesta 10.000. Para las personas que están en Colombia y dicen 10.000 solo un moño, puede que de pronto lo encuentren ya listo en estos almacenes chinos en diciembre y puede que le cueste eso o menos. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que hay que analizar muy bien la página. Por ejemplo, hay unas que me encantaron. Miren que aquí está toda la descripción. Ustedes pueden leer. No se aceleren nunca a comprar en la primera página donde vieron. Miren que yo no lo tengo con corazoncito, o sea que yo no lo he elegido como posible compra. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando otro estilo de cintas. Me gustan más esto. Normalmente esa cinta es de cinta de arpillera. Cinta de arpillera es como cinta de yute que ha sido pigmentada. Esta me gusta mucho también. Vamos a ver, esta no tiene corazoncito. Este es el que me cobra caro. Miren, es exagerado el precio. Sí, llega un mes antes de los gratis. Los gratis llegan el 26 de octubre. Pero miren aquí, el precio es exorbitante. Con eso compro alimentos para 2 semanas, yo creo. Y para 4 personas, para pagarlo en un solo. Miren las reseñas. Cuando algo lean, todo perfecto, según la descripción, muy bonito. Están bien, todo bien. Sí, eso es importante y saber cuántas ventas ha hecho esta persona. Voy a entrar a a ver qué me dice. Miren este está un poquito, bueno, trae más metros, ¿no? Este está hermoso, cuesta 20.000 pesos, que son casi $5. Aquí hay que elegir cuál es el color que quieres. Por ejemplo, a mí me encantaría para Halloween. Me encantaría, me parece hermoso. Y saldría en 20 del precio y 13 del envío. Saldría en 33.582. Serían 33.582, un poquito más de pesos, pero para mí es caro. Son 6 yardas, o sea, aproximadamente 6 metros. Para mí es un poquito costoso. Pero posiblemente aquí lo encuentre si voy a una ciudad capital y voy a lugares donde venden cintas, puede que sea igual, ¿no? Pero yo por eso me averiguo mucho, me meto mucho en las páginas para mirar qué me gusta. Ustedes aquí pueden averiguar muchas cosas más. Esta me encanta. Vamos a ver la información. Bueno, dice borde cableado, o sea que es como si tuviera alambre. Cuesta 7.500, pero miren la información. 7.500, 2 yardas. Y yo la quiero de más yardas, o sea 5, ya cambia. A 5 yardas, 10, y el precio también está alto para mí. Voy a seguir buscando. Esta me encanta, pero miren que en esta no es mucha, miren el envío, si es muy barato, es como si fuera gratis. Pero entonces hay que elegir cuál es la cinta. Digamos que yo quiera, no hay. Miren, elegí esta y aquí en la cantidad dice 0. Entonces, para visitar estas páginas hay que entrar con tiempo, con paciencia, con la idea de que sí van a perder un poco el tiempo. La verdad sí, van a invertirle mucho tiempo para poder buscar, pero es importante. ¿Listo? Miren, estas son hermosas, son lindas y no están caras. No están nada caras. Estas son para el otoño, para Halloween. Estas están lindas y salen en aquí menos de $1, y son 6 centímetros de grueso y 2 metros de largo.
O sea que igual, para un moño, para un solo moño. Y sale con el envío, sí sale como en $1.50. Ese me gusta mucho. ¿Listo? Bueno, cuando a ustedes les gusta, ustedes ponen un corazoncito. Aquí le dan clic, mire que él se les llena. Ahorita les digo dónde van a mirar si lo compran o no lo compran. Por ejemplo, aquí dice más de Christmas y Halloween, Navidad y Halloween. Y nos van a mostrar cosas como, miren, esta cinta de gasa, papel de regalo para decorar. Hay muchas, miren qué hermosa esta corona para Halloween. Miren las cintas tan lindas. Les vuelvo a recordar que tanto esta página como la anterior de la de Amazon, ninguna me está pagando. Yo lo hago es para que ustedes también busquen cuando no encuentren en su ciudad, sepan que es difícil de pronto de encontrar las cosas. Esta puede ser una opción. Cuando vayan a invertir, inviertan poquito, cosa que si de pronto no les llega el producto, pues no pierdan mucho dinero. Yo en esta, la verdad, he comprado y afortunadamente nunca he perdido mi dinero, pero en otra plataforma también de origen asiático sí hice unas compras y algunas no llegaron, pero no perdí demasiado, perdí $1 o $2, pero por eso les digo, hagan la prueba, compran una vez, si les gusta, lo siguen haciendo, si no, la pérdida no es mucha. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, esto fue lo que miren, aquí está la fecha, el 6 de agosto hice un video sobre la página de Amazon, recomendándoles unos productos. Miren que nosotros no monetizamos, por decir así, el video que hicimos. Lo que nos sirve de muestra es que si recomendamos algo, si llegan personas a visitar las páginas. Miren, aquí en la rayita verdecita, esta que está aquí, eso es lo que indica las comisiones. Si ustedes leen, miren, comisiones 0, ¿sí? Comisiones, recompensas, clics, sí son la cantidad de personas que entraron a los enlaces que recomendamos. Fueron 1.325 personas, pero entonces para que vean que nosotros no monetizamos ni tuvimos ningún pago ni ninguna recompensa por eso, ¿listo? Sino que lo hicimos para que ustedes supieran. Y lo mismo pasa con la página de hoy. Ya esto ustedes pueden ingresar. Lo que sí les voy a de pronto a mostrar en la parte de acá, que está en español, les voy a mostrar, por ejemplo, en cuanto a mi cuenta. Aquí están, por ejemplo, los pedidos que he hecho. Mi lista de deseos son los que he puesto el corazoncito. Entonces, por ejemplo, miren mi lista de deseos, este que acabé de señalar, que están las cintas que me parecen hermosas. Miren, aquí está, este es el cordón que yo utilizo, que pues aquí se le dice cordón de arroz, pero según esta página se llama cordón de algodón. Aquí les voy a mostrar para que lo vean. Mire que dice hilo de algodón para panaderos, cuerda de 2 colores, embalaje textil, decoración de bodas, Navidad. Este es un rollo por 100 metros. El precio está bueno. El precio está bueno porque yo compro el metro a 2.000. El metro, no. La pieza son 10 metros. La pieza son 10 metros, la compro casi a 3.000 pesos, menos de $1, mucho menos de $1, como 80 centavos de dólar. Compro la pieza, que son 10 metros. Y este venden 100 metros, sumándole el envío, que serían 9 y 7, son 16, más los picos, son 17.000 pesos. 17.000 pesos, está económico, está bueno. Entonces, miren, les recomiendo, buenísimo. Y lo buscan así, búsquenlo como hilo de algodón para panaderos. Ustedes ahorita copian. Esos son descuentos que a veces hacen dependiendo las compras, ¿no? Por ejemplo, personas que compren más de 100.000 pesos colombianos, que son $25. Pero lo que les digo, yo no hago ese tipo de compras. Aquí voy de nuevo a mi lista de deseos. Tengo esta que me encanta, que está económica, está muy barata, y esta también está muy barata. Entonces lo más probable es que la voy a mover a la cesta para enseñarles cómo hacer compras en esa plataforma. Miren, aquí dice cinta cuadros. Yo quiero la roja y la quiero el ancho de 25 milímetros.
25 milímetros son 2.5 centímetros y la quiero de 5 yardas, o sea que es casi 5 metros y está barata. Entonces aquí la añadí a mi cesta. Ahora este también lo voy a añadir a la cesta porque también lo quiero. De esta voy a añadir la roja de 6 metros y también voy a añadir la negra de 6 metros. Bueno, ahora sí voy a ver cuánto me sale. Yo por aquí debo tener la cesta. Listo, ahí están los 3 productos que elegí. Los 3 productos me suman. Dice que el envío de esta es gratis, que el envío de esta es gratis y el envío de este, miren, dice que son 1592. Siempre miren muy bien. Aquí dice que si hago compras más grandes pues tendría unos descuentos y estos 29.000 pesos, ya les voy a decir exactamente más o menos cuánto es en dólar. El dólar está como a 4.000 pesos colombianos. O sea que serían como $7.50. Aquí tiene la elección de los medios de pago. Entonces aquí me dice que pagar 3. Y ahora les voy a enseñar cómo introducir los medios de pago. Posiblemente para otros países haya otros métodos, ¿no? Posiblemente. Para Colombia solamente nos muestra con tarjeta débito o crédito. Entonces allí, por ejemplo, voy a cerciorarme que sí haya elegido bien, porque ya después no hay forma de cambiarlo. Según todas, el envío llegaría aproximadamente para el 26 de octubre, o sea que para esa fecha les estaré mostrando si me llegó o no, si me llegó o no el pedido. Por aquí está la dirección, que aquí pues por cosas de seguridad, ustedes saben que así como hay muchas personas lindas y buenas como ustedes, también hay personas que a veces no lo son, la verdad. Entonces estos datos sí no los dejo ver. Aquí miren muy bien, cinta, esta dice celosía roja con blanca, Navidad, dice 11.858, que son menos de $3. Aquí también dice, esta es, bueno, me tiene la misma especificación, pero afortunadamente en esta parte sí me muestra qué es lo que quiero. Esta que es roja, esta que es negra y esta también la quiero y está barata, la verdad no está cara. Ayer compré un metro en 1.800 pesos colombianos, o sea que 2 metros me salieron en lo que aquí me van a vender casi 5. Bueno, con el envío me la estoy ahorrando como 2.000 pesos de pronto, pues posiblemente. Bueno, entonces aquí cuando digo realizar mi pedido, me dice selecciona el método de pago. El único que me da es este de tarjeta. Entonces aquí ustedes meten sus datos. Entonces ustedes ponen aquí 1, 2, 3, 4, 5, o sea, su método, su número de su tarjeta. Aquí van a escribir, si no estoy mal, es el mes, acá el año y acá una clave que tiene su tarjeta en la parte de atrás. Pues en Colombia las débito también las tienen, ¿no? Pero no sé si en otros países. Y luego van a procesar esta información y le dan guardar y confirmar. Bueno, aquí ya puse mis datos. Lo que les digo, pues no les voy a mostrar la información como tal. Volvió aquí a dólar y le doy pagar ahora. Aquí miren que de todas maneras en la parte de abajo está en mi moneda. Sí, está mi moneda. Entonces ahí yo decido si sí lo voy a comprar o no lo voy a comprar, y esta vez sí voy a comprarlo. Ahí ya está. Esta compra la hice con un aporte que nos hizo Estela. Entonces lo que hice fue invertir el dinero que Estela nos dio en el trabajo para en un futuro mostrarles algo lindo con estas cintas. Bueno, aquí dice has hecho el pago, gracias a recibir tu pago. Entonces aquí están mis datos, mi dirección, y por acá dice comprobar mi pedido. Entonces compruebo mi pedido y dice que me van a enviar estas 2 cintas y esta otra de acá, y dice que la fecha probable la hice hoy, el 26 de agosto. Listo. Y algo que les voy a enseñar
porque yo normalmente cuando hago pagos electrónicos o cuando hago este tipo de pagos, yo borro la información. Ya, por ejemplo, a mi celular me llegó que se hizo este pago y que se sacó, por decir así, el dinero de mi cuenta. Ahora lo que voy a hacer es aquí donde dice pago. Oigan muy bien, donde dice pago. Y ahí donde dice tarjeta, le pongo quitar. ¿Seguro que quieres borrar esta tarjeta? Ok. Y la borro. ¿Listo? No dejo nada de mis datos allí porque no puedo correr el riesgo de que de pronto alguien clone esto, no de ustedes, en general, ¿no? Todo lo que sea cibernet, todas las compras que uno hace por línea y todo, yo prefiero curarme en salud, borrar los números de mis tarjetas o mis cosas que sean muy personales, no lo hago. Entonces aquí vuelvo de nuevo a mi pedido, ahí ya ellos descontaron el dinero, no hay problema por yo haber borrado mi número de tarjeta y ya les estaré informando cuando me llegue. En la comunidad de YouTube les estaré mostrando cuando me llega. Ojalá me llegue a buena fecha para que yo alcance a hacer cosas con las cintas y les pueda compartir. ¿Listo? Entonces eso era principalmente lo que quería mostrarles. Aquí lo único que tengo pendiente por llegar es esto, porque lo que les mostré antes, este por ejemplo creo que lo compré como en abril. Ah, miren, aquí está la fecha. Abril. Acá está también en mayo, que de pronto son cosas. Ah, pero este es del 2021. Del 2021. Esta planchita la compré el 4 de abril. Y este cosito también. Este es como un bisturí, como un cúter para cortar papel. Y estas sí, no las encuentro en Colombia. Entonces tomé la decisión de comprarlas. Según eso me van a llegar 12 metros en total. Salió como a 1,000 pesos por metro de estas, por lo menos, y cuestan más. O sea, la verdad sí cuestan más. He averiguado en otras páginas en mi país y cuestan mucho más, entonces por eso decidí realizar la compra. Bueno, ya después ustedes se salen, normal, aquí donde está sus datos dice cerrar sesión. Yo no lo voy a cerrar porque ahora voy a confirmar bien que haya quedado todos mis datos como son. Y vuelvo a mi página de inicio donde edito los videos. Aquí ya no les voy a compartir más pantalla. Listo. Y entonces así hacen sus compras. Recuerden las recomendaciones. Miren todo lo que yo hice. Primero miro cuánto me salen, elijo el que me gusta, miro los detalles, es de qué ancho, de qué largo, qué cuesta, todo muy detallado. Hay que dedicarle tiempo, es una compra, es dinero. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice fue una inversión. Para mí es una inversión el comprar mis materiales y luego mostrarles a ustedes con algo bien lindo, un trabajo bien lindo. Para mí es una inversión. Me gusta cuando ustedes quieran algún día que alguien decida, ay, me gustaría regalarle algo a Lili. Estas cosas me gustan los materiales, que yo sepa que les puedo me puede servir para compartirles ideas. Lo que les digo, esta compra la hice con un aporte que le hicieron al canal. Estela lo hizo hace como 2-3 semanas, y entonces yo decidí que este aporte iba a ser también para nuestro trabajo y para compartirles a ustedes también cosas. Espero que la verdad les guste lo que compartí hoy, que si es de ayuda. Recuerden que no estoy haciendo pautas. Recuerden que la tienda donde, digamos, compré no es la única. Ustedes miran, allí les enseñé un poquito cómo buscan la información, cómo comprar. Recuerden borrar sus datos. Los datos no se dejan en línea. Ustedes saben que hay muchas personas dedicadas a hacer cosas ilegales con nuestros datos. Entonces hacen la compra, dejan pasar. Yo no dejé pasar ni 5 minutos. Yo creo que lo hice aquí en vivo, como ustedes mismos vieron. Borro los datos y ya quedo tranquila yo con mis datos, de que mis datos están seguros. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí me despido. Recuerden que para nosotros es muy importante si ustedes nos regalan esos me gustas, esos likes, son muy importantes. Eso mejora el algoritmo en la plataforma, en YouTube, y permite que otras personas nos conozcan nuestro trabajo. Y si quieren que les siga compartiendo videos de esta clase, o sea, que les dé información, que yo les diga, miren, yo he comprado en esta página, esto he hecho. Si les gusta también, déjenme
esa información en los comentarios. Compartir, suscribirse, es gratis. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis. A nosotros nos ayuda muchísimo. Activar la campanita, que les quede negrita, porque actualmente YouTube tiene 3 opciones en la campanita. Unas que no les notifique, otras que de vez en cuando y otras que reciban todas las notificaciones. Bueno, espero, no sé si mañana les vamos a hacer directo. Espero que si Dios permite, sí les vamos a compartir video. Esta semana hemos compartido el de las escalas, que es a nivel informativo, y el de Sam, que es mañana, y espero yo también terminar porque aquí tengo trabajo a un lado para compartir. No sé si lo comparta el lunes o el martes, pero estamos trabajando mucho. Ya nos llegó, se puede decir que los meses donde más se trabaja, entonces pensamos en compartir mucho más. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía. Besitos y abrazos, que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.